Buenos días a todos. Bienvenidos a este evento tan especial para nosotros que nos va a permitir discutir un tema en donde Transparencia Internacional y Transparencia Venezuela ha tenido especial interés desde hace ya algunos años. El tema lo empezamos a trabajar, y Delia no me dejará mentir, ya hace como 3 años o un poquito más, en un evento precisamente en Argentina, en donde Transparencia Internacional logró reunir a jueces, a fiscales y a organizaciones de la sociedad civil de América Latina que habían estado trabajando sobre el tema de la corrupción y género desde hace algún tiempo. En esta reunión estuvo además también coordinada con el apoyo y la coordinación de Naciones de ONU Mujer. Y fue muy interesante ver que todo lo que habíamos estado hablando, conversando y preparando algunos papers desde Transparencia Internacional para ver cómo hacíamos para proteger o definir dónde se estaba produciendo la corrupción que afectaba más a las mujeres, llegamos con mucha claridad a ver el tema de la extorsión sexual, porque precisamente fueron los fiscales y los jueces los que presentaron los casos más claros, en donde funcionarios públicos o personas del poder, de los diferentes sectores del poder público, exigían a cambio de una prebenda o un proceso en el que tuviera derecho, exigía a cambio de la aprobación o a cambio de la liberación, por ejemplo, en los temas judiciales, o de la ganancia de un proceso, que a cambio exigían sexo, ¿no? En Venezuela, y bueno, Norma imagino que hará mención a ello, desde hace rato y con el apoyo de todas las organizaciones que hacen vida en el área de la protección y defensa de la equidad de género, y bueno, Vivi es una gran representante de toda esa red naranja que además ella ha coordinado muy bien junto con otras organizaciones. Hemos impulsado además la recepción, la posibilidad de recibir denuncias en el tema de violencia de género. Y esa violencia de género en temas de corrupción particularmente son las que más podemos atender desde Transparencia Venezuela, porque hay pues un área de violencia de género en la que Transparencia Venezuela no tiene capacidad y en la que se apoya en el resto de las organizaciones. Con esto le doy la palabra a Norma. Espero que sea del interés para todos y que esto sea un primer espacio de conversación para seguir trabajando este tema que nos es tan caro a todos. Muchas gracias. Hoy nos ocupa este tema poco tratado en Venezuela y en algunos países alrededor del mundo, y la necesidad, ¿no? Para ver la necesidad que existe para determinar y establecer la sextorsión como un delito de corrupción. Cuando la moneda de intercambio, ¿no? en estos delitos de corrupción no es el dinero, no es el euro, no es el peso argentino, no es el dólar, sino es el acto sexual. Entonces, ¿cuándo ocurre la sextorsión? La sextorsión ocurre cuando aquellos investidos con poder lo usan para explotar sexualmente a aquellos que están sometidos a ese poder. Es una forma de corrupción que podemos llamar de género o basada en género, porque ocurre particularmente o desproporcionalmente en las mujeres. Lo que no quiere decir, como dijo Merchi, que no suceda, que los hombres o personas pertenecientes a la comunidad LGBTI no puedan ser víctimas de esta modalidad de corrupción. Ha sido una forma de corrupción silenciosa, no se ha hablado mucho del tema, y es porque no había sido discutida o no había sido reconocida como un fenómeno distinto dentro del marco de la corrupción o de la violencia basada en género. Careciendo del nombre, entonces la sextorsión permaneció invisible. Es por ello que la Asociación de Mujeres Jueces le ha colocado, ¿no?, este nombre para visibilizarlo. En las palabras de la propia organización, en su informe en el 2008, dice que es difícil concebir, mucho menos discutir asuntos para los cuales no tenemos vocabulario. Nombrando el fenómeno sextorsión hará que sea más fácil iluminar el problema y tomar medidas para abordarlo.
como nos encontramos entonces ante un fenómeno que se está comenzando a discutir, vamos a decirlo así, porque tiene pocos años discutiéndose, entonces es difícil reportar la sextorsión. Más difícil que reportar otros hechos de corrupción, que ya es complicado. Porque en estos casos, la víctima se enfrenta también a estigmas sociales y puede ser aún más difícil probar este hecho. Generalmente los hechos de corrupción suceden en el secreto y probar que ocurrió un acto sexual o de índole sexual con coerción y en secreto es aún más complicado. Aunado a esto, en la mayoría de las legislaciones no existe una tipificación para este delito. Y las víctimas enfrentan además unas situaciones gravísimas que pueden cambiar para siempre sus vidas. Pueden enfrentar las pérdidas de trabajo, pueden enfrentar embarazos no deseados, abusos físicos y psicológicos, pero a pesar de estas consecuencias, muchos marcos jurídicos... ¿Dónde está la manito? No veo la manito para levantarla. No están tipificadas. La manito. Ok, entonces puedo ahorita. No, dígame. Bueno, seguimos. Entonces, ante estas consecuencias surge la necesidad de revisar si la sextorsión debe verse solamente bajo la luz de las normas de violencia basada en género o debe existir una tipificación en las leyes anticorrupción. Es por esto que queremos hacer este webinar, mostrar la sextorsión como un delito de corrupción, exponer la necesidad de su tipificación, señalar también cómo puede verse bajo las leyes de violencia basada en género, para lo que tenemos este excelente panel de expertas que nos va a dilucidar y a explicar muchísimo mejor lo que puede conllevar a la falta de tipificación específica de la sextorsión dentro de las leyes anticorrupción. Le paso la palabra a la doctora Delia Ferreira. Hola, mucho gusto, encantada de participar en el evento. Gracias Merchi, gracias Sonia por la introducción. Transparencia Internacional, primero con sus capítulos de Latinoamérica, pero ahora ya como un tema de importancia global, está trabajando en el tema de corrupción y género en primer lugar, y como parte de eso en la preocupación sobre sextortion. Y en ese sentido, nuestra preocupación tiene como base que la corrupción ha sido vista tradicionalmente como un problema de dinero, como un delito cuando está tipificado que envuelve alguna transacción financiera. Y obviamente en ese esquema es muy difícil insertar el tema del acto sexual como moneda de cambio. Pero cuando empezamos a estudiar la relación entre género y corrupción, particularmente cómo la corrupción afectaba desproporcionalmente o distintamente a las mujeres y a los varones, descubrimos que particularmente en los casos de pequeña corrupción, había un factor central que era precisamente la moneda de cambio que se usaba en esta transacción, porque la corrupción es una transacción. Entonces, para el caso de las mujeres, no solo había una afectación mayor por otros temas que vamos a mencionar, sino que podía darse el caso de que la moneda de cambio fuera, y de hecho había muchísimos casos, no reportados como casos de corrupción, pero sí comentados como problemas que enfrentan las mujeres. Había muchos casos en que la moneda de cambio era lo que se denominaba, y aún en la literatura sigue apareciendo como favores sexuales. Y esta es la primera cosa que me parece que tenemos que distinguir, porque acá no se trata de favores, los favores se hacen voluntariamente. Y lo que tenemos cuando estamos hablando de casos de corrupción, en que lo que se exige a cambio es un acto sexual, no estamos hablando de favores o de actos voluntarios, sino precisamente de coerción. Es decir, quien tiene un poder, cualquiera que éste sea, lo ejercita
para coercitivamente exigir de otra persona que está en una situación de poder de desequilibrio y que necesita algo que el funcionario o la persona empoderada realice, ese desequilibrio se compensa, en cierta manera, a través de un acto sexual. En el caso de las mujeres en particular, y de las niñas y adolescentes, esto se ha visto mucho en todas las regiones. Esto no solo ha determinado los efectos que recién mencionaba Sonia, sino que determina que muchas mujeres no continúen su carrera o no sigan asistiendo a la escuela, porque se enfrentan a este tipo de pretensión por parte de quienes son sus profesores, sus superiores, quienes están encargados, por ejemplo, de darles acceso a un derecho, a un subsidio, a una cama en un hospital, a un medicamento, a un lugar en la escuela para los hijos, o casos como los que hemos visto en este informe que se mencionaba recién, donde, por ejemplo, personas que están a cargo de, o que son guardias de cárceles, exigen a los prisioneros que sus parejas tengan relaciones sexuales con los guardiacárceles para darles acceso a los prisioneros a determinados beneficios o situaciones más favorables. O sea que el volumen de casos es impresionante. Y entonces creo que es muy necesario que se tipifique adecuadamente lo que es lo que nosotros llamamos sextorsión, que es una hipótesis de corrupción donde la moneda de cambio es un acto sexual. Que no quiere decir que cualquier caso de violencia sexual sea un caso de corrupción, que no quiere decir que cualquier caso de harassment o bullying sea un caso de corrupción. Para que haya corrupción, tiene que haber tres elementos centrales. Número uno, la coerción, ejercida por parte de quien tiene el poder o a quien se ha encargado el poder en determinada situación. Segundo, el hecho de que haya una transacción, un quid pro quo, te doy esto si me das esto otro, y esto otro es a veces dinero, esa es la corrupción típica, o un favor sexual, un acto sexual o cualquier actividad sexual. Este quid pro quo, te doy para que me des, es igual de importante que la coerción, y además, obviamente, la moneda de cambio entonces tiene que ser, para que estemos hablando de sextortion, un acto sexual o una actividad sexual, por decirle de alguna manera. Esto es muy importante para que estemos claros en qué figura penal estamos tratando de consolidar, porque en algunos países se utiliza la denominación sextorsión para, por ejemplo, casos de chantaje, donde se amenaza a una persona con publicar una foto o con publicar algún video que involucre actividad sexual. Eso no necesariamente es corrupción, y es necesario que nos pongamos de acuerdo en qué estamos tipificando, porque al clasificar estas conductas o al tipificar estas conductas dentro de un determinado rubro de los códigos penales, con un bien protegido de determinada categoría, esto tiene consecuencias en cuanto a la escala penal, en cuanto a las opciones que después van a tomar las personas afectadas y los que tienen que aplicar la justicia para decidir si van a aplicar la figura A o la figura B, que está en otro capítulo del Código Penal respecto a otro bien jurídico protegido, cuáles son las escalas relativas, y esto en los pocos países donde ya se está trabajando judicialmente en esto, se plantean esos desafíos, porque a lo mejor las penas para los casos de corrupción son menores que las penas para los casos de atentados contra la libertad sexual, por ejemplo, y entonces hay una discusión sobre por qué camino ir para lograr una adecuada sanción a estas conductas delictivas. Yo lo dejaría por ahora en este punto para poder conversar más y escuchar a las colegas y a las preguntas del público.
Muchísimas gracias, Delia. Nos continuamos el webinar con la intervención de la doctora María Soledad Llenari. Bueno, muy buenos días. Para el caso de Argentina es también un abordaje y un desafío muy, pero muy interesante, que nos obliga también a repensarnos. Yo escuchaba atentamente las palabras de Delia. Hay una primera aproximación que me gustaría dejar en claro, más allá de la declaración de la International, de la Asociación de Mujeres Jueces, perdón, en el año 2008 sobre la necesidad de tipificar este delito por algunos reportes que habían manifestado algunos jueces y magistrados que intervenían en las actividades, pero me gustaría contarles que Argentina tiene un código penal donde en realidad es un código penal neutro, como la mayoría de los códigos penales latinoamericanos. Es un código penal de hace muchísimos años, a su vez hay un proyecto de reforma, por ende, todos los delitos que estén vinculados con el género han sido delitos tipificados a raíz de una reforma, como el caso del femicidio, el feminicidio. Por ende, en el caso que a mí me tocaba en esta aproximación para hacer este primer encuadre, en la pregunta que me elaboraron para abordar este webinar vinculado con el tema de el delito de concusión y el delito de corrupción, lo primero que tengo para decir es que justamente nosotros no encontramos una recepción normativa adecuada, ni en este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque voy a decir algo muy, pero muy claro. Lo primero que identifica, si bien los sujetos pasivos de este tipo de accionar o de delito también pueden ser varones, la realidad es que una de las premisas de este encuentro es que es un acto, un hecho que afecta mayoritariamente a las mujeres. Esto se identifica en realidad por una relación de desigualdad estructural. O sea, lo primero que hay que reconocer en los delitos de género, cualquiera que sea, es si existe una relación de desigualdad estructural de poder. En nuestro Código Penal, salvo en el feminicidio, que está, en el femicidio, perdón, que está reconocida la figura como un agravante, que habla de un contexto de violencia, donde en ese contexto de violencia lo primero que hay que buscar es esta relación de desigualdad de poder, o desigualdad estructural de poder. En el resto de los delitos no tienen esta visión. Por ende, si nosotros revisamos los delitos contra la administración pública, los bienes jurídicos protegidos, ¿cuáles son? El erario público, la transparencia, la integridad, la probidad. Bueno, nosotros no tenemos el delito de corrupción típico, sino que tenemos distintos delitos contra la administración pública, contra la fe pública, etc. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, vinculado, que a mí me tocaba analizar sobre la concusión, por ejemplo, o la corrupción, primer abordaje es la concusión. Nosotros no está previsto como justamente un delito que no vaya más allá del bien jurídico protegido, que es la administración pública, el erario público y la transparencia. Por ende, hoy tendríamos que empezar a buscar figuras justamente específicas, típicas, que tengan como premisa la cuestión vinculada con, ante todo, reconocer, en el caso de que el sujeto pasivo sea una mujer, la relación de desigualdad estructural de poder. Eso me parece como primera aproximación. Por ende yo puedo revisar todo el capítulo vinculado con los delitos de corrupción y voy a tener que hacer de alguna manera un esfuerzo para poder encuadrar la conducta típica, porque ¿uno qué pretende cuando tipifica un delito? Como en el caso del femicidio. Pretende dar un mensaje de antiimpunidad ante tales conductas para precisamente lograr que esto no se repita y como una medida de acción para combatir específicamente un delito con especificidad. Por eso es que en el delito de femicidio tenemos el contexto de violencia, pero no es el caso del resto. Así que nosotros tenemos un código viejo, es un código que no tiene una premisa vinculada con el género, es un código neutro, es un código donde justamente hay que revisar y empezar a buscar en estos delitos, si bien también afecta a varones, lo importante, y este es mi pequeño aporte, digamos, es empezar a pensar en la utilización
de un contexto de violencia o una relación de desigualdad estructural de poder, eventualmente, como un agravante de ese delito. No sé si fui clara. Fuiste clara, Soledad. Y de verdad sí, se evidencia la necesidad de ver, de aplicar este enfoque de género, de estudiar esta desigualdad en las relaciones de poder para también los delitos de corrupción. Además, como tú muy bien dices, y es una discusión que se puede generar acá, porque dice, dentro de los delitos, por ejemplo, en la legislación venezolana, en la ley contra la corrupción, ¿cuál puedo aplicar si yo estoy frente a un caso de sextorsión? Entonces, bueno, sería la conclusión, por eso te hice la pregunta, sería la conclusión, porque la conclusión, el funcionario está pidiendo una compensación por hacer su trabajo, pero muy bien, das en el clavo con la respuesta, diciendo que la tutela jurídica de la ley anticorrupción no puede ir más allá de lo que es el erario público, la administración pública como tal, y eso de hecho ha sido también la explicación en la mayoría de los países que tienen sus leyes anticorrupción. Bueno, con esto entonces pasamos a Beatriz Borges, que nos va a dar un enfoque de derechos humanos sobre la corrupción y hablarnos un poco más puede ahondar tal vez un poco más en esta relación de desigualdad de poder vista bajo la luz de las leyes de violencia basada en género. Muy buenos días, gracias Norma y gracias pues a las compañeras, tanto Adelia como Soledad, por esas reflexiones que nos hacen ver la importancia de este tema y en especial a Transparencia y a Merchi, porque desde hace rato estamos viendo cómo aportar ideas para comprender la necesidad de incluir la dimensión de género en las estrategias anticorrupción y no solamente comprender el fenómeno, sino para mí lo más importante, cuáles son esas estrategias para enfrentarlos, ¿no? Esta idea de que repetimos, pero que tiene un sentido en la realidad, que la corrupción impacta de forma diferenciada a las mujeres, tiene situaciones específicas. Es decir, todo el tema de, por ejemplo, la pobreza, el acceso a servicios básicos, estos derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y esto tiene que ver mucho con la violencia sexual, todo el tema de la facilitación de los crímenes de trata y tráfico, incluso vinculados a impedimentos con la participación de las mujeres, la participación política de las mujeres, son situaciones que hay que ver con lupa, situaciones que hay que darle seguimiento, donde la corrupción impacta de forma diferenciada a las mujeres. Una de las cosas que me parece muy importante, y fue algo que les agradezco también porque lo pude ver al preparar un poco las ideas para esta ponencia, tiene que ver este tema de los elementos fundamentales para relacionar el tema de la corrupción y el tema del género, ¿no? Y cómo, y dónde ver, dónde mirar y dónde priorizar. Y efectivamente hay dos momentos como muy importantes que ya los han tocado, pero los quería como puntualizar. Uno, esta relación entre los niveles que se presenta la corrupción y la participación o representación de mujeres en los espacios de poder. Eso es una cosa muy importante, espacios de poder y tomas de decisiones donde están o estamos las mujeres. Y el otro es el que tiene que ver con la afectación directa a las mujeres, que es los impactos desproporcionados o diferenciados de la corrupción en las mujeres, comparado con los hombres, porque como bien lo han dicho, ocurre a ambas vías, pero en ciertas situaciones, en ciertos casos, las mujeres son más afectadas. Entonces, es importante entender estas particulares de género como mujeres, como participantes, como líderes, como actoras, pero también como personas afectadas, y cómo estas dinámicas de la corrupción afectan. Luego, entender también, para mí, que las estrategias de anticorrupción, específicamente vinculadas al tema de la extorsión sexual, tienen gran parte en esta situación de acceder a servicios o
como esta forma de soborno, esto de que la moneda de cambio no es el dinero, ya eso lo dijeron. Se habla del sexo o el favor sexual, digamos, es la forma que normalmente lo escuchan, pero básicamente el sexo como una forma de esa transacción, y a mí me parece importantísimo que estas mediciones empiecen a salir, y yo creo que de ahí el valioso el trabajo que está haciendo Transparencia, de hablar de algo que es tabú. Es decir, a muchas personas hablar de sexo por eso si sea el favor sexual o entenderlo, es todavía un tabú en la sociedad. Y entender que esto y que empiece a aparecer en las mediciones es muy, muy, muy importante. Y creo que desde el aporte de los derechos humanos, una de las cosas que es fundamental entender es esta mirada combinada. Es decir, entender que la corrupción es un fenómeno complejo, que además es multicausal, que es multidimensional, pero tiene sinergias o tiene relaciones establecidas contra esta lucha de la contracorrupción, con las políticas de igualdad de género y empoderamiento femenino. O sea, ¿dónde están esas sinergias, dónde están esas interseccionalidades que permiten que los temas de política de igualdad de género y empoderamiento femenino estén en la práctica de acciones anticorrupción? Y lo otro, entender, porque ambas, tanto la corrupción como la igualdad de género, tiene su base en la lucha por los derechos humanos. En el caso de los derechos humanos, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de derechos pone énfasis en el daño que la corrupción provoca en las personas y cómo pues estas consecuencias están en las vidas de cada uno. Entonces, la corrupción se puede entender como una vulnerabilización directa a la persona, pero también como una vulnerabilización estructural. Y Venezuela es un súper ejemplo de eso. O sea, cómo la gran corrupción ha hecho que vivamos en un sistema violatorio de derechos humanos per se. Entonces, es importante este fenómeno o este enfoque de derechos, estas sinergias con la igualdad de género, para poder entender esta tarea, esta mirada como combinada, holística, amplia, sobre el fenómeno anticorrupción. Otro tema que quería mencionar y que nosotros desde la defensa de los derechos de mujeres siempre lo decimos, la importancia de recolectar data, y como decía, es muy importante que se recolecte, pero esta data muchas veces no se realiza o no se hace con los fines de poder ser usada para cerrar estas brechas o estas desigualdades, ¿no? Entonces se miden los impactos o se miden las brechas, pero no necesariamente se toma esta información para dar respuesta en términos de la igualdad y la no discriminación. Entonces es importante que se entienda las relaciones de poder y la mujer no solamente como actora, como subordinada o moneda de cambio, pero también como su liderazgo en las estrategias anticorrupción. Creo que, si bien es cierto, estamos tocando el tema de sextorsión, para mí ahí, y sobre todo quizás yo lo comparto por nuestra experiencia venezolana, el tema de los accesos al recurso, ¿no? Y el tema de la feminización de la pobreza, y cómo esta tiene raíces en el acceso inadecuado a recursos, la falta de los derechos políticos y opciones totalmente limitadas que evidencian que digamos, parte allí en la pobreza como un factor relevante que hace que las desigualdades se arriesguen, y que este acceso a los recursos las ponga en mayor vulnerabilidad por su cantidad de opciones limitadas que no pueden acceder. Entonces, esta dimensión de la pobreza para mí es muy importante entenderla desde el ámbito de la corrupción y desde el ámbito de la afectación diferenciada y el género, porque en el tema de la igualdad de género, esta feminización es fundamental para todas las bases de violaciones que se dan en materia de derechos de las mujeres. Otro tema para mí, creo que tiene que ver, y me encontré un dato, creo que es viejo, pero me pareció interesante e ilustrativo, que produce Transparencia, la percepción social. Porque si bien es cierto, el tema de género y de derechos, y sobre todo el tema de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, tiene que ver con temas, tiene que ver principalmente con temas culturales. Es decir, si bien es cierto, los derechos y las legislaciones han dado respuesta, no son suficientes. Es decir, la cultura machista y la cultura discriminatoria todavía está allí. Entonces, este tema sobre la percepción
esto que hablábamos de la moneda de cambio en términos de la corrupción. Y decía esta encuesta nacional Proética de 2012 que si una mujer pide un soborno es más probable que sea dinero. Cuando le preguntaban a las personas, en un 60% dijeron que era más probable que las mujeres pidieran dinero. Y solo un 4% respondió que las mujeres solicitaríamos favores sexuales. Pero en cambio, cuando se ve esto del lado del hombre, si un hombre pide soborno, es más probable que pida dinero, responde un 62%, seguido de un 52% en términos de pedir favores sexuales. Es decir, la percepción de que para uno, ahí vemos la diferencia entre que, y es basada en una percepción, por supuesto, no es una realidad medible, y quizás cuando hagamos esta pregunta, digamos, empíricamente no tengamos una respuesta clara, pero la percepción de la sociedad está que es aceptado, es tolerado y es más probable y proclive que un hombre pida favores sexuales que una mujer. Y entonces, bueno, ahí vemos otra vez la importancia de usar estos datos. ¿Qué parte de esta percepción es real? En términos de que esta trampa de los datos nos genere una información con enfoque de género, pero que también la usemos con esa finalidad. Es decir, cómo vemos específicamente que la mayoría de quienes cometen el delito en este sentido, o quienes exigen estos favores o extorsionan a través del sexo, o cometen actos de corrupción, donde la moneda del sexo son los hombres. Y las víctimas, la mayoría, son las mujeres. Y esto tiene que ver con un tema fundamental, y yo creo que no sé cómo voy con el tiempo, Norma, pero creo que aquí es donde que tú querías que yo llegara, el tema del poder y la corrupción sexual. O sea, la extorsión sexual o sextorsión es una manifestación de abuso de poder. Y eso es muy importante que lo entendamos porque ese abuso de poder, yo obtengo un favor sexual, una ventaja denominada, yo creo que la mejor forma, y por supuesto aquí están las expertas, no es mi experticia en el área, pero es corrupción sexual. Es decir, al final, yo a través de esta corrupción, a través de como una explotación también, donde el intercambio está en beneficio de una parte de la otra, pero está basado en esa desigualdad. O sea, el hombre lo hace porque puede, porque tiene el poder, porque está basado en esta creencia patriarcal de la desigualdad, de la discriminación, donde la violencia es una de las patas fundamentales. Entonces, yo creo que allí, y no sé si me dará tiempo de meternos más, en el caso de Venezuela, por ejemplo, se consagra o está establecida la violencia institucional. Como parte de la legislación en términos de violencia o del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, allí hay un tema muy importante para entender, no solamente el tema del sexo como la moneda de cambio, sino del poder y el abuso del poder, y con base a que yo pido esa moneda de cambio que es el sexo. Finalmente, creo que es importante entender esta como doble naturaleza de este delito, que para mí es el componente sexual y es el componente de la corrupción propiamente. Es decir, tienes estos dos componentes que conforman la acción y que pues se manifiestan en una violencia o una agresión social que no suele pensarse como corrupción. Y yo creo que ahí está, para mí, lo que hace que esto sea tan invisible y que todavía esté en discusión. Porque además hay diferentes, como diferentes categorías. Es decir, la extorsión sexual puede tener, y así lo ha establecido también unas mujeres, desde hace bastante tiempo, que esta extorsión puede ver desde el acoso sexual hasta el sexo forzado. Es decir, pueden haber diferentes gamas de abuso o de extorsión sexual, y por supuesto que impactan mayormente a las mujeres. Entonces, si bien es cierto, lo que yo les quería decir es que este abuso sexual es una expresión de poder, es también un abuso de poder que están haciendo, o un mal uso de las autoridades para fines personales. Entonces, por el otro lado, y yo creo que lo mencionaba Delia, es como situaciones donde, y ya sí voy terminando, Norma, dime cómo voy el tiempo, pero este tema donde está el estigma, donde están los estereotipos, donde, por ejemplo, situaciones donde, y esto lo relaciono con lo que hablaba de la pobreza y el acceso a necesidades, y es muy vivido en Venezuela, el tema de, bueno, entonces las mujeres filtrean o coquetean con los funcionarios, y es una forma también de acceder
al agua, por ejemplo, o acceder a servicios, o que me pase en frontera. Eso lo vemos diariamente en Venezuela. Y esto tiene que ver, para mí, ahí está el tema de derechos humanos muy presente. Es decir, tienes un sistema corrupto, donde hay una gran corrupción, donde el acceso a los servicios es limitado o escaso, o en muchos casos, como en Venezuela, imposible, cuando tienes una emergencia humanitaria compleja, donde puedes pasar días sin luz, sin agua, sin acceso a alimentos, y tienes a un funcionario que puede, de parte de él está tu vida, la vida de tu familia y la de tus hijos. Entonces, allí tú, incluso la moneda valorada, el sexo, termina convirtiéndose en una transacción. Y por eso también hablamos de sexo transaccional por supervivencia. Y eso está implicado en un sistema que tolera la violencia hacia las mujeres. Entonces, es muy importante entender que no es una, digamos, los dos componentes del sueldo de corrupción, pero también hay un componente estructural en términos de derechos humanos que en este tema tiene que ver con la gran corrupción, que es fundamental entenderlo. Fíjense, incluso el ejemplo que tú dabas, creo, Delia, sobre el tema de la situación de las cárceles, donde para poder acceder a los reclusos y el acceso a los reclusos, por ejemplo, en Venezuela, depende de la vida de mi familiar que esté allá adentro, que yo pueda acceder y darle comida, o que él se mantenga vivo simplemente. Entonces, la moneda o favores sexuales para mujeres que no tienen nada y que están protegidas, porque además las mayorías de quienes cuidan a los precios son las mujeres, ahí también hay un impacto diferenciado, termina siendo como yo busco la supervivencia de mi familiar en las cárceles, y bueno, lo que tengo para hacerlo es transaccionar con esta moneda que es el sexo. Entonces, la verdad, bueno, sé que no tengo mucho tiempo, no me metí mucho con la legislación venezolana, pero solamente quería decir sobre eso, que en el caso de Venezuela tenemos leyes protectoras y pudiésemos decir que un sistema progresivamente legal, ¿no? En términos de tener una ley específica que condena la violencia con delitos especificados, tenemos al menos 21 tipos de violencias establecidas. También tenemos unos códigos, el Código Penal, que es como muy parecido a todos en términos de neutro, pero tenemos leyes especializadas como la de corrupción, también está las vinculadas al tema de los delitos cibernéticos, pero digamos, para mí en el caso de Venezuela, si bien es cierto, hay un reto todavía de entender más el fenómeno, tipificar mejor el delito, yo creo que tenemos leyes bases que entiendan el abuso del poder, que entiendan la violencia institucional y que entiendan la violencia por razones de género como un tema de derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y que combinen desde el punto de vista legal esa normativa. Entonces, no es solamente la falta de normativa, es la falta de voluntad para investigar y para perseguir este delito y para visibilizar. Bueno, con eso termino y bueno, espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Beatriz. No sé si ahorita abrimos un espacio para debatir un poco lo que se dijo y luego pasamos a las preguntas de la audiencia, o pasamos directamente a las preguntas. Como guste, yo creo que podemos conversar un poco para que sea esto un poquito más dinámico. Sí. Nosotros realizamos, después del encuentro que Merchi mencionaba en Buenos Aires, incorporamos con ONU Mujeres algunas preguntas específicas sobre género y corrupción en nuestro barómetro de corrupción. Nosotros somos conocidos por el índice de percepción de corrupción, pero hay muchísimas otras herramientas que utilizamos. Una de ellas es el barómetro, donde se consulta sobre la experiencia de corrupción a los ciudadanos comunes, no a expertos, no al sector privado, sino a ciudadanos. Y la primera ocasión en que empezamos a hacer estas preguntas dio algo, digamos, de datos que contribuyen a mirar el fenómeno. Por ejemplo, en Latinoamérica y en la región del MENA, del norte de África, ahora lo estamos repitiendo en Asia, el 20% de los encuestados dice que ha sido víctima de un caso de sextortion, entendida así como un caso de corrupción donde pagó en un acto sexual. El 20% de la gente o ha sido víctima o conoce un caso.
está dando una señal de alarma muy importante, porque es una proporción muy alta de la población señalando este problema, que obviamente tiene que ver, como decía Beatriz, con muchas cosas circunstanciales. Lo que yo creo que no debemos hacer es mezclar todo con todo, porque entonces dejamos de tener claro que estamos hablando, al menos desde Transparencia Internacional, de un caso de corrupción. No todo lo que envuelve el sexo, desde el punto de vista del delito, las violencias, etcétera, etcétera, son casos de corrupción. Y si no afinamos la lapicera y no tipificamos adecuadamente, hacemos que sea mucho más difícil encuadrar esta situación. Sí, bueno, respecto a lo que decían también las panelistas que preopinaban, me parece que lo más importante es esto, la vinculación que tiene con la corrupción, que sería como la característica en términos, digamos, penales típicos, o sea, que esté dentro de por decirlo, de este menú de delitos, presente el abuso de autoridad, el abuso de poder, etcétera. Lo que yo creo es que cuesta muchísimo, me parece que el desafío más grande es el reconocimiento de lo que también abordaba Beatriz, que es las personas en especial situación de vulnerabilidad. Lamentablemente, y esta es la importancia de visibilizar y tipificar determinadas conductas. Recién decía Beatriz, tenemos en todos los países de Latinoamérica marcos normativos muy parecidos, desde la CEDAW, desde Belén do Pará, desde normas nacionales que hacen una bajada de Belén do Pará, normas provinciales que a su vez toman o receptan las normas nacionales, dispositivos, programas, etc. ¿Qué nos sigue costando entender? Que justamente, lo que recién decía un poco Delia, la persona en situación de vulnerabilidad, en este caso mayoritariamente mujeres en situación de vulnerabilidad, atravesadas interseccionalmente por distintas discriminaciones, no tienen un libre consentimiento. ¿Qué problema tenemos en el abordaje judicial? Lo vimos hace poco en casos donde, si bien podría ser un caso de un magnate millonario, donde no está el factor, digamos, de autoridad pública, pero donde el debate, incluso en un país como Estados Unidos, fue el consentimiento. Entonces, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque las sociedades todavía no tienen una suficiente educación con perspectiva de género que permite identificar que cuando se trata de una mujer en especial situación de vulnerabilidad, no solo por ser mujer, sino por distintas cuestiones que la pueden atravesar, ese consentimiento está viciado. Entonces, cuando a este combo le sumamos el poder, y acá tenemos un abuso de autoridad, un abuso de poder, una persona en una situación dominante, más una mujer en situación de vulnerabilidad que en la forma consintió o accedió voluntariamente en los términos clásicos del consentimiento, ¿a dónde se gira la mirada? A la culpabilización de la mujer, a la culpabilización de la pobreza, a decir, recibió a cambio algo. O sea, fijémonos a dónde se pone la mirada. Por eso es tan importante tipificar estas conductas, darle un dolo característico, darle un tipo penal, darle visibilidad, que es lo que tanto costó que se entienda con el femicidio. Porque las razones de género siguen siendo cuestiones percibidas por la sociedad como abstractas. Entonces, esto para mí es lo más importante de este debate de hoy, que se entienda finalmente que una mujer en situación, esto puede ser también todas las personas destinatarias, por ejemplo, de las reglas de Brasilia, de personas en especial situación de vulnerabilidad, todas las personas en especial situación de vulnerabilidad, atravesadas por distintos tipos de discriminaciones interseccionadas, tienen la voluntad viciada, y mayoritariamente cuando se combina poder
con persona vulnerable, la mirada está sobre la persona vulnerable y la persecución está sobre la persona vulnerable y no sobre la posición de poder. Entonces me parece que ese es un tema que para mí es también importante abordar en este tipo de delitos. Excelente aclaratoria e intervención. Aquí teníamos una pregunta que creo que ya respondiste, Soledad. Decía, ¿cómo se hace para saber si hay una relación de desigualdad estructural de poder? ¿Cuáles serían las características? Y si hay algún otro tipo de contexto más allá de la violencia. Creo que con lo que señalaste, explicaste un poco, no sé si quieres apoyar un poco más o ampliar la respuesta para darle satisfacción a esta pregunta de la audiencia. La relación de desigualdad de poder, hay un origen que es histórico, que es por eso que le llamamos estructural. O sea, a veces cuesta que se entienda, porque me pasa que muchas veces hay que hacer pedagogía de la igualdad, recién leía una de las preguntas. La igualdad hoy es formal, o sea, nosotros tenemos reconocimientos, derechos, etc. Pero tenemos que reconocer que en este caso, por ejemplo, si hacemos foco en la mujer o en distintos grupos vulnerables, la mujer, por ejemplo, ha sido históricamente tratada de manera desigual. Para revertir esa desigualdad es que necesitamos acciones positivas y es que necesitamos, como política persecutoria, por ejemplo, criminalizar específicamente determinadas conductas para en algún momento erradicarlas. ¿Cómo reconocer? La desigualdad estructural tiene que ver con una cuestión de origen, de nacimiento. O sea, ya la mujer, por el hecho de ser mujer, de alguna manera, por decirlo, tiene una desventaja, una desigualdad, y a su vez lo que hay que mirar es el contexto. Es fundamental el contexto. Por ejemplo, para investigar, en el caso de, por ejemplo, la ONU, para investigar, ONU Mujeres, para investigar muertes violentas de mujeres por razones de género, no solo tenemos que tener en cuenta la desigualdad estructural o histórica, sino mirar el contexto particularizado. Porque muchas veces se cree que es un tema abstracto, pero a su vez el contexto puede agravar esta desigualdad que ya viene de origen íncita y que tiene que ver con el acceso, con la representatividad, con la protección, etc. Por ende, ¿cómo reconocer la desigualdad estructural? La primera está la desigualdad estructural, que es un concepto ya de origen histórico, teórico, y que tiene que ver con esta desigualdad que afrontamos históricamente las mujeres, pues si no, todo sería 50% mujeres, tendríamos acceso equitativo a todo, y no existirían estos foros. Sin embargo, es muy importante mirar el contexto. El contexto, por ejemplo, en términos penales, nos va a arrojar luz sobre la situación particular de esa persona. En el caso, por ejemplo, hay lugares donde, lo que recién decía Beatriz, la moneda de cambio es el sexo, pero a su vez, ¿qué se le ofrece a esa persona a cambio de esto? A cambio de alguna manera, menoscabar su integridad sexual. Se ofrecen cosas básicas, cosas para la subsistencia. Entonces, lo más importante no solo es reconocer la desigualdad estructural, histórica y formal, sino mirar el contexto. Antes de juzgar al sujeto pasivo de una manera formal, de una manera casi diría lógica jurídica, hay que hacer una mirada social, hay que hacer una mirada histórica, y hay que hacer una mirada particular de la desigualdad de ese contexto. Entonces, ese contexto es lo que nos va a arrojar si justamente estaba en una especial situación de violencia vinculada, por ejemplo, con el género. Y un tema que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de corrupción puede haber distintos tipos de corrupción. Beatriz mencionaba la gran corrupción como algo que marca totalmente o que puede llevar incluso a la captura del Estado o a un sistema estructural donde todo es corrupto. La gran corrupción involucra a personas donde el desbalance de poder no existe prácticamente. Si ustedes comparan en el caso del Lavallato, por ejemplo, o de Odebrecht, comparan el poder de un empresario de semejante volumen con el poder de un presidente de una compañía, obviamente ahí no tenemos un desbalance de poder, porque económicamente se compensa el poder político. Estos casos de sextortion se aplican a lo que se conocía tradicionalmente como la pequeña corrupción.
Y en esos casos es la relación uno a uno de una persona con un funcionario, cuando el funcionario tiene el poder de asignar desde agua hasta un lugar en una escuela, un subsidio, una bolsa de comida, un empleo, una cama en un hospital, o un respirador en el caso del COVID, por ejemplo, o el acceso a un test para el coronavirus. Esa relación es siempre desproporcionada, porque es el ciudadano común frente al funcionario con poder. Entonces, más allá de todo lo que bien dicen Soledad y Beatriz sobre la vulnerabilidad estructural, la carencia de igualdad o la falta de igualdad en muchas situaciones, hay también en los casos de corrupción una desigualdad que se percibe en cuanto a la relación individual entre esa persona y ese funcionario, que es el que tiene poder de no firmar un contrato petrolero por miles de millones de dólares, sino el simple poder de darle una botella de agua, o un bidón de agua, o un permiso para circular, en estos casos, por ejemplo, donde están las cuarentenas. Es decir, cualquier pequeño poder por parte del funcionario lo coloca en una situación de desbalance de poder vis a vis el ciudadano que necesita eso. Y muchas veces ese ciudadano que lo necesita, aún teniendo dinero, o aún siendo un profesional, o aún siendo un varón frente a otro varón, está en una situación de desbalance, porque el que tiene que firmar la autorización, o tiene que conceder el permiso, tiene un poder distinto de aquel que lo va a pedir. Esa situación existe siempre en los casos de pequeña corrupción. Por eso es tan importante ver el caso concreto y el contexto concreto. Y la complejidad de tipificar las conductas, ¿no? Sí, y yo quería referirme al tema de lo de la complejidad, ¿no? Y entender que es complejo, porque como decíamos, ya ver el tema desde la corrupción, desde sus relaciones con la igualdad de género, y si además lo metes en el paraguas de derechos humanos, hay una cantidad de aristas que debes ver. Pero yo sí creo que aquí es determinante en las estrategias anticorrupción la importancia de no solamente mejorar el marco normativo, sino también tener voluntad desde el punto de vista de los jueces, de los fiscales, desde las instituciones nacionales de protección, para perseguir el delito, para sancionar a los responsables y para enviar mensajes de una forma que brinden ejemplo donde esto, tanto la corrupción como la violencia por razones de género no deben ser toleradas por los estados. O sea, debe haber políticas detrás de eso, porque además yo creo que ambas situaciones hablan también de un entendimiento de situaciones muy dañinas, estructurales de la sociedad. Es decir, si bien es cierto, en casos concretos, es lo que forman la mayoría, son sociedades que toleran la corrupción y que normalmente hay una cultura tolerante a la corrupción, por lo menos en nuestro país. Yo recuerdo siempre que nos decían, bueno, quien no roba cuando está en el gobierno es un tonto. Es como una cultura donde se tolera y se entiende que el funcionario necesariamente tiene que ser corrupto. Y si le sumas a eso el tema de la tolerancia, la violencia, la discriminación y la desigualdad por razones de género, de allí la importancia de que lo contrario, es decir, las estrategias que reviertan eso, sean estrategias importantes, o sea, no solamente los casos concretos, pero también envían mensajes a la sociedad. Y perdón la interrupción, Beatriz, la impunidad en los delitos de género es un mensaje político clarísimo justamente para vehiculizar la repetición. Por eso es tan, pero tan importante con el trabajo que hace de transparencia, primero, de investigar estos hechos, segundo, de ir teniendo herramientas estadísticas y ir analizando y viendo diagnósticos para justamente poder generar estrategias más eficaces, porque el mayor problema es la impunidad. La impunidad es hoy por hoy en este tipo de delitos justamente lo que permite su repetición y lo que permite que a su vez
aprovechando esta desigualdad estructural y aprovechando las propias características de la corrupción, que también es estructural, se estructuralice la violencia. Por eso es tan difícil combatirla, porque de alguna manera es tolerado socialmente, y en los ordenamientos jurídicos no solo no se le da un abordaje específico, sino que esto permite que los sistemas judiciales, a su vez, tengan poca eficacia al momento de aplicar la punición. Y sin punición, y sin pena, y sin, en definitiva, es una posibilidad de seguir realizando estas actividades sin ningún costo. Por eso es que creo que esto explica la masividad del fenómeno. Por ejemplo, hay casos donde denuncia a una mujer y denuncian inmediatamente un montón de mujeres. ¿Por qué? Porque la impunidad es leída en el sentido de que ¿para qué voy a denunciar? Por eso es que cuando hablan una, en estos casos, hablan muchas, porque a veces es visto como algo pequeño y que nadie lo va a tratar o nadie lo va a penar. Por eso es tan importante el tema de justamente que se llegue a una sentencia o que se llegue a una verdadera sanción. Y para eso es muy importante también, y el trabajo que hacen nuestros centros de asesoramiento en materia de corrupción, los ALAC, de generar espacios o canales adecuados a la problemática de género para facilitar la denuncia de los casos. Porque no es cuestión de simplemente abrir una línea donde uno pueda denunciar o decir vaya a la policía y denuncie, porque por todas las circunstancias de contexto que Beatriz ha mencionado, esos contextos, lo mismo lo que decía Soledad, esos contextos hacen que denunciar sea de por sí un acto de coraje y de valentía, porque lo primero que recibe la persona es la estigmatización social o el cambio de enfoque. Entonces, algo habrá hecho, lo mismo que se ha dicho siempre en todos los delitos donde la mujer estaba involucrada como víctima, desde preguntar cómo estaba vestida en un caso de violación o cosas por el estilo. Entonces, esa forma normalizada de reaccionar frente a la denuncia hace que las mujeres muchas veces no denuncien porque o no va a pasar nada, o voy a ser víctima de persecución precisa o de estigmatización por precisamente haber sido la víctima del delito. Y eso hace que los canales de denuncia o los centros como los ALAC, que Transparencia tiene en más de 70 países en el mundo, sean un vehículo que facilite que después la justicia haga su trabajo y sancione, porque como dice Soledad, obviamente si nosotros consagramos la impunidad, el mensaje que estamos mandando es absolutamente contrario de lo que queremos lograr como sociedad, ¿no? Gracias, Delia, por mencionar el trabajo que venimos haciendo los ALAC. Y sí, definitivamente se necesita una sensibilización por parte de las personas que reciben denuncias, no solamente en el Poder Judicial, en el aparato de justicia, sino también los que estamos en las organizaciones de la sociedad civil, para poder apoyar adecuadamente a las víctimas, darle la ayuda que necesitan, que no siempre es un tema legal nada más, a veces necesitan también de apoyo psicológico, y también como educar, tratar de educar y de reeducar a los funcionarios, haciendo que se sensibilicen a estos temas para que no revictimicen a las mujeres que pueden ser víctimas de sextorsión o cualquier otro delito de violencia basado en género. Sí, yo quisiera decir sobre eso también que ese punto es sumamente importante. Es decir, cualquier política que prepare, no solamente a los operadores de justicia, sino a los mismos, digamos, a todo el sistema de protección en términos de abogados, abogadas, que sea también integral con perspectiva género-sensitiva, donde ellas, personas, trabajadores sociales, psicólogos, que puedan abordar estas situaciones que implican no solamente la comisión de delito, que implican una conciencia de la sociedad sobre que esto está pasando y también una intolerancia a que eso ocurra. Es fundamental el que
haya eso constantemente. A veces vemos muchas políticas como temporales o muy, muy inestables en términos de la capacitación y la formación de los funcionarios. Y es necesario que esto sea una política permanente, transversal y que sea mirada de forma integral. Y en ese sentido es muy importante el trabajo que realiza el periodismo de investigación, un gran socio de Transparencia Internacional en la lucha contra la corrupción, porque esa es la forma de visibilizar más allá incluso de los funcionarios, a los que podemos entrenar y darles cursos y demás. Tenemos que luchar contra un contexto de tolerancia o a un contexto de normalización o aceptación de que, bueno, es así y es así, no tenemos nada que hacer. En ese sentido, el periodismo puede contribuir haciendo visibles casos que si no, no lo son. Y en ese contexto, por ejemplo, este año, hace 2 o 3 meses, no sé si ustedes vieron, una serie documental de la BBC sobre un caso de una periodista en África, una africana que había estudiado en uno de los países africanos y había sido víctima de un caso de sextortion para avanzar en su carrera, digamos, y volvió a la universidad como periodista encubierta, digamos, y en el video filma, en la serie del documental, filma a un señor muy destacado, profesor de la universidad en ese país africano, realmente en pleno acto de extorsión o de corrupción sexual con una alumna para darle un aprobado en una materia. Y eso muchas veces no es lo mismo contarlo o escribirlo o presentar una investigación diciendo hemos hecho una encuesta y descubrimos tal cosa. Eso es muy importante, pero verlo es mucho más importante y muestra cómo se puede llegar a afectar la vida de una persona para siempre, por el solo hecho de verse como víctima de estas situaciones. Pienso también que esas conductas, muchas veces cuando están en el contexto universitario o a veces de trabajo, lamentablemente es naturalizada. Y entonces no se ve como realmente estoy siendo víctima de un delito, sino bueno, es que lo usual que en el medio es que existan favores sexuales, y también la misma palabra, como la misma expresión que usted decía, de favor sexual, entonces le quita ese denominador de coerción, de coercitividad a ese acto. Entonces, lo que hacemos tras naturalizar esa conducta por la misma cultura que tenemos, por las mismas, la cultura patriarcal en la que estamos, en la que vivimos, lo vemos normal y se invisibiliza el delito. Por acá tenemos otra pregunta. Voy a hacer la última pregunta que voy a leer por acá. Es como una reflexión y una pregunta que nos hace un espectador anónimo. Dice que entonces, de tener una concurrencia de normas que regulen esa conducta, exigir sexo a cambio de hacer algo que forma parte de las funciones de un servidor o servidora pública, debería resolverse por la norma anticorrupción por el abuso de la investidura del cargo, o bien por la norma de violencia como una forma de violencia contra las mujeres, que no contempla la inhabilitación de funcionario o agresor para el ejercicio de nuevos cargos públicos. Entonces pienso que el planteamiento aquí es como por dónde puede realmente encuadrarse, como un delito de corrupción o como un delito de violencia basado en género. Bueno, de eso hemos estado hablando precisamente, y una buena tipificación facilita esa encrucijada para quien está como fiscal pidiendo un proceso o iniciando un proceso y como juez resolviendo ese proceso. Y eso no está claro en nuestras legislaciones. Tenemos que ser muy cuidadosos, como decía Soledad, cuando se tipificó el delito de feminicidio, hubo muchas discusiones sobre cómo afilar el lápiz para que la tipificación realmente apuntara a una conducta que era lo que se quería sancionar, en vez de crear una nueva confusión. Y esto es muy importante en el derecho penal, porque la figura
el tipo penal, lo que nosotros conocemos profesionalmente como el tipo penal, es el dibujo exacto de un espacio de la conducta social que va a ser sancionado. Y no puede ser abierto porque no es un continuo, es un punto que está dibujado con un perfil muy claro para decir, lo que entra aquí, eso es el delito. Lo que queda por afuera, porque no tiene el tipo subjetivo, porque no tiene el dolo especificado, porque no tiene la condición de contexto requerida. Todo lo que queda afuera no es punible. Entonces es muy importante que ese dibujo de este sector de la actividad o de la acción social quede muy bien tipificado para que podamos exigirle después a la justicia que aplique las sanciones correspondientes. Pero Soledad es la especialista en esto. Sí, justamente como recién vos también, Delia, o usted también, acá es la especialista, pero la realidad es que el tipo penal tiene que servir para identificar concretamente la conducta, y tiene que servir justamente primero para proteger el bien al cual aspira a preservar, y además, precisamente para cumplir un objetivo de política criminal. Por eso es tan importante estudiar el tipo, delimitar justamente todas las características que van a hacer a esa conducta típica y encuadrable dentro de un delito, porque de lo contrario caeríamos precisamente en cuestiones donde quizás se denunciaría mucho y se aplicarían, digamos, en raras ocasiones la pena, lo cual a su vez también es un desincentivo desde el punto de vista de la política criminal. Por eso insisto en que la especificidad tiene que ser de lo más cuidadosa posible, justamente para lograr los objetivos. Y precisamente teniendo en cuenta lo que decía Delia y también Beatriz, que es el tema del estigma, porque en este tipo de delitos, y lo mismo sucedía, si bien estamos hablando de delitos en el marco de la corrupción y en el marco justamente de un abuso de autoridad, estamos también en el marco de la integridad sexual, de muchas cuestiones que tienen que ver con la intimidad de la persona, específicamente las mujeres, lo cual, como pasaba en los típicos delitos contra la integridad sexual, donde se vinculaba mucho la no denuncia con la vergüenza, con las posibles repercusiones y con que es mejor dejarlo pasar que perseguirlo. Y bueno, entonces me parece que estas son las cuestiones que hay que tener en cuenta. Lo más importante no solo es la conducta típica, sino las características del sujeto pasivo o de la víctima. Y hay que poner atención también cuando se está en la tarea de la política criminal y del diseño de los tipos penales, el equilibrio de las escalas penales entre las distintas figuras de un código penal, porque también nos enfrentamos con este tipo de reformas parciales que después desacomodan las escalas penales y entonces un delito está desproporcionadamente castigado vis a vis otros delitos que son más graves o otros bienes jurídicos protegidos, y eso también deslegitima la política criminal y la legislación criminal, y muchas veces los que pagan los platos rotos son los jueces cuando aplican las sanciones o los fiscales cuando motorizan la acción judicial, porque la gente dice, pero ¿cómo puede ser? Y cómo puede ser es porque no se ha tenido en cuenta que las escalas penales tienen que ser equilibradas, no solo dentro de uno de los capítulos del Código Penal, sino en el Código Penal integralmente. Y esto muchas veces requiere una revisión, no solo de lo que queremos corregir ahora, sino de la relación de esto vis a vis el resto de las figuras penales, aunque no tengan nada que ver específicamente con el delito que estamos tratando de tipificar. Con esos comentarios y ya estas conclusiones que estamos sacando, creo que podemos ir cerrando el webinar. Muchísimas gracias, Delia, Soledad, un placer. Gracias por acompañarnos. Fue valiosa todo lo que se discutió en este foro. Beatriz,
Gracias por aportarnos el enfoque de derechos humanos y la vista, ¿no? Desde también de la legislación de violencia basada en género y la situación que se vive acá en Venezuela. Entonces, bueno, concluimos con que realmente existe la necesidad de la tipificación de la extorsión como un delito de corrupción, que debemos afilar, como decía Delia, muy bien las características del tipo penal, pero también, como dice Soledad, observar y estudiar muy bien el contexto del sujeto pasivo de esa norma jurídica que va a aplicarse. Bueno, agradecemos a todos que se hayan unido a esta conversación. Esperamos que, bueno, hayamos sembrado esta discusión y hayamos aportado a que tengan más inquietudes para aprender sobre el tema. En Transparencia Venezuela estamos abiertos a discutir estos temas y desde la Asistencia Legal Anticorrupción, el ALAC de Transparencia Venezuela, apoyamos a todas las víctimas y testigos de hechos de corrupción, incluyendo sextorsión, que tuvimos un caso hace 2 años, que se llevó a Fiscalía. Y bueno, no nos queda más nada que decir que gracias por su atención y esperamos que asistan al próximo espacio de transparencia.